De llegar a las 10 de la mañana transitando esta primera hora de programa y ya tenemos en línea a Claudia Balaguer, diputada provincial, Frente Progresista Cívico y Social. Hola diputada, ¿cómo le va? Carito Murisi la saluda, aquí desde En Sintonía con vos. Hola, buen día, Caro, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por este ratito para poder conversar con vos. Gracias por atendernos un sábado de la mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Claudia, bueno, queríamos charlar con vos, aprovechar este momento que tenemos para conversar lo más que podamos. En el mes de octubre del año pasado, Sudáfrica e India, corregime si no es así, bueno, proponen liberar el tema de las patentes, ¿no? De las vacunas. Y hoy en día ya son más de 100 países que respaldan esta iniciativa, incluida la Argentina. ¿Cómo se encuentra nuestro país respecto a este tema? Y también preguntarte cuál es la postura de la provincia de Santa Fe en particular en este momento, ¿no? En la actualidad. Sí, la verdad que a mí me parece un tema súper importante porque nos hemos encontrado en este tema de las vacunas discutiendo públicamente si una marca sí, si una marca no, sí, si un país sí, si un país no. Todo un tema más vinculado a la industria farmacéutica y a la geopolítica que a la real necesidad que tenemos en el medio de una pandemia de estas características que hace un siglo, más de un siglo que no pasaba. Claro. Y creo que liberar las patentes sin duda es la decisión más justa, más inteligente y que garantiza el derecho humano a la salud. Nosotros desde la Cámara de Diputadas y Diputados hicimos una fuerte apuesta, hicimos una audiencia pública, vamos a trabajar ahora un documento con todo lo que se discutió con los especialistas así en esa audiencia, porque nos parece muy importante insistir sobre este tema. Al margen de que Argentina ya hoy tiene una gran cantidad de vacunas, hubiera sido muy distinto si desde hace un año hubiéramos podido producirlas. Esto significa liberar las patentes, ¿no? Que cualquier país del mundo pueda producirlas sin necesidad de hacer un acuerdo, que por ahí también tiene algunas características más secretas, inclusive dentro del ámbito comercial, con las marcas que los han desarrollado fundamentalmente la poderosísima industria farmacéutica mundial. Así que estamos insistiendo mucho y seguimos insistiendo porque este es un tema presente y futuro en cuanto a liberación de patentes. Una cita textual del director de la OMS, la voy a mencionar así textualmente, que dijo que un puñado de países que adquirió grandes cantidades de vacuna están actuando como si la pandemia ya hubiera terminado. Bueno, lo dijo obviamente en un contexto en donde algunos países europeos incluso decidieron donar vacunas que les sobrantes, ¿no? A los países de ingresos medio y bajo, pero no liberar las patentes. ¿Considerás que esto es injusto, Claudia? Sí, por supuesto, porque no hace más que abonar a la inmensa desigualdad que tenemos en el mundo, entre países, como estamos viendo ahora, países que les sobran todo lo que han comprado y las donan, países que se les vencen, de esto no se habla mucho, claro. Pero hay países que, porque por supuesto como todo medicamento tiene un vencimiento, se les vencen las vacunas sin utilizar, y en una enorme cantidad de países en el mundo que no han tenido acceso o una mínima cantidad de su población está vacunada. Y esto además es muy poco inteligente porque en cualquier país del mundo donde haya una enorme circulación viral se genera esto que ya pasó, que son las mutantes, las variantes, las nuevas cepas, que indefectiblemente van a llegar a todo el planeta. Entonces, inclusive no sabemos si las vacunas que estamos utilizando para futuras mutantes, para futuras cepas, van a servir. O sea que es una cuestión de acumulación de riqueza, de acumulación de un producto comercial, que no debería ser así, debería ser un bien público la vacuna, y por otro lado permitir que una pandemia se extienda por muchos años, como lo estamos viendo ahora. O sea, la realidad realmente nos demuestra que hasta que no esté todo el mundo vacunado, esto no tiene solución. Y no se están tomando las medidas necesarias, como sería una de ellas. Es solo una, porque después hay que liberar fronteras aduaneras, hay que transferir tecnología, hay que transferir equipamiento. Hay un montón de cosas para hacer que lamentablemente no se están haciendo. Bueno, recién mencionabas el tema de la
desigualdad, ¿no? Que hay en el mundo, que bueno, eso es histórico y se ve como más exacerbado en estos casos. Y en el caso de que cada país tuviese la posibilidad de producir su propia vacuna, Claudia, quería preguntarte que si esto quedaría en evidencia, ¿no? Las desigualdades entre unos y otros, entre algunos países y otros países, y desigualdades a nivel económico, científico, tecnológico, intelectual, de un montón de cuestiones. Sí, por supuesto, porque acá influye mucho, como vos decías, el acceso al conocimiento y a la tecnología. Que la misma desigualdad que se da en el campo económico, claro, de la pobreza y demás, se da también en este acceso, que ahí, bueno, juega un rol importantísimo la educación, la ciencia y la tecnología, que tendría que estar mucho mejor distribuida, claro. el conocimiento mucho mejor distribuido en el mundo entero. En principio se podrían dar estrategias regionales, que a mí me parece que eso sería una apuesta muy interesante en América Latina. Países como Argentina, como Brasil, tienen un gran potencial, fundamentalmente porque han apostado durante muchos años las épocas que no fueron neoliberales, las épocas de Lula en Brasil, las épocas de gobiernos populares en Argentina. Ha habido una inversión en ciencia y tecnología y en educación, que después, bueno, no se sostuvo en el tiempo, por supuesto, porque los gobiernos neoliberales no tienen esa política, sino más bien una política de dependencia. Entonces, bueno, cuando estos países regionalmente tienen todavía ese potencial porque tienen personas formadas, porque tienen universidades, institutos. En Santa Fe tenemos una gran apuesta que ha hecho el socialismo a la producción pública de medicamentos. Ese es un enorme valor que tenemos en la provincia de Santa Fe. Bueno, si juntamos todas esas fuerzas, sin duda podemos hacerlo y apostar a seguir potenciando regionalmente, desde Argentina, desde Brasil, a toda Latinoamérica, ¿no? Vemos, ni que hablar de los países centroamericanos, que muchos de ellos no han tenido todavía un acceso a las vacunas o un acceso mínimo, más todas las problemáticas que se vienen dando, que si lo tomamos realmente como región latinoamericana podemos hacer una gran apuesta a presente y a futuro, ¿no? Que creo que ahí está la importancia del tema. Claudia, bueno, ¿cómo estás? Primero te saludo, soy Víctor Timoneda y preguntarte acerca de lo que venís charlando y para dejar en claro, está en la mesa que liberar las patentes de las vacunas para muchos hace suponer que rápidamente se le abre la posibilidad de producir a granel, de tener vacunas de inmediato, pero bueno, tengo entendido que no es tan simple así como para el común de la gente es. Sí, claro, por eso decimos que es uno de los pasos que hay que dar. Tampoco es tanto, o sea, lo que hay que lograr son 3 o 4 cosas. Una es, como decíamos recién, poner mucho esfuerzo en seguir invirtiendo en el desarrollo y la innovación tecnológica. Otra es lograr la transferencia de esa tecnología que se ha desarrollado, que tampoco es tan difícil porque las vacunas se han generado por una acumulación de conocimiento científico de décadas en todo el planeta. Nadie puede pensar que hay un inventor de una vacuna, sino que realmente hay una acumulación en ese sentido y lo mismo hay que hacer con la transferencia tecnológica. Y lo otro es esto, eliminar las barreras aduaneras. Es muy difícil hoy importar algunos de los insumos necesarios para las vacunas o algo del equipamiento. Se hablaba, no sé si se acuerdan en su momento, de los filtros, que eran parte de los equipos necesarios para poder terminar el proceso, aún teniendo la fórmula, aún teniendo todo lo necesario. Por ahí había carencia de alguno de estos insumos. Entonces, bueno, son 3 o 4 cosas. Una de ellas es la liberación de patentes, pero que se pueden hacer en el mundo entero y se pueden desarrollar. Además hay experiencia, ¿no? Se ha hecho un intento al menos, pero bastante fuerte, en los 90 con el VIH. Bueno, las personas que están en el área de salud se acuerdan perfectamente el escaso acceso a los antirretrovirales que había para los pacientes con VIH, y hoy vemos que son accesibles en todo el mundo. Bueno, en parte es porque se han liberado en ese momento las patentes para producirlos en otros lugares del planeta, que por ahí no son todos los países, pero sí regionalmente para que pueda haber acceso a cada uno de esos países. Diputada, a ver, la saco un toque del tema vacunas para
A ver, consultarle principalmente, teniendo en cuenta también toda su trayectoria. Bueno, Santa Fe es una de las provincias de mayor número de contagios a nivel nacional y a la vez también es una provincia que hasta el día de hoy es una de las que más porcentaje tiene de población vacunada. Le consulto, es conocedora del tema, como lo decía, fue ministra de Educación Provincial hasta el 2019. ¿Considera que es un buen momento para el inicio, como ya se dio, de las clases iniciales, en el ciclo inicial, primario, secundario, en este momento del COVID, de la pandemia y demás? Sí, yo creo que es un tema para analizar en mucha profundidad. Creo que se han cometido varios errores. Primero, discutir así de forma binaria, como solemos hacer, presencialidad sí, presencialidad no. La presencialidad obviamente es importantísima, pero también es importante un muy buen desarrollo de la bimodalidad o de la semipresencialidad. Eso Santa Fe estaba en condiciones de hacerlo desde el principio de la pandemia y lamentablemente no lo ha hecho, porque todos sabemos que el desarrollo de contenidos virtuales, la formación docente en la virtualidad, bueno, es todo un capítulo importantísimo que Santa Fe tenía un gran background para poder hacerlo y lamentablemente no lo ha hecho. Y por otro lado, no se ha tomado la cuestión más regionalmente, que ese es otro tema importantísimo. Sin duda hay localidades y hay escuelas que podían haber tenido educación presencial mucho más de lo que la tuvieron, y hay otros lugares donde hay que tener mucho más cuidado porque, como vos decís, la circulación viral en Santa Fe es muy alta y estuvimos al límite del colapso del sistema sanitario, ¿no? Que no colapsó porque tenemos una muy buena salud pública construida a lo largo de los últimos años, pero estuvimos ahí al borde, ¿no? Si uno habla con los equipos médicos, con los responsables de terapia intensiva, la saturación fue muy importante. Claudia. Bueno, hay que combinar estas cosas, una muy buena semipresencialidad y virtualidad, y por otro lado regionalizar más las sesiones, hacerlas en las mínimas regiones posibles. Claudia, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, voy a volver a las vacunas, Sí, cómo no. Voy a retomar la senda de las vacunas. No, me preocupa este tema, me preocupa mucho porque estamos atravesando una pandemia y como recién, y en función de las preguntas de mis compañeros también, aparecía esto de que no iba a ser una situación inmediata. Así mañana mismo se liberen las patentes, posiblemente ni siquiera alcancemos a cubrir la demanda de esta pandemia. Pero hay otra cosa que me parece muy importante también y que puede estar influyendo en esto de la posibilidad de liberar o no las patentes, y tiene que ver con con lo que hoy por hoy es lo que se llama la diplomacia sanitaria, ¿no? Y el hecho de que las vacunas hoy están sirviendo no solamente como forma de presión comercial, sino como forma de presión política. Me da la impresión que los distintos bloques, Estados Unidos, Rusia, China, India, etcétera, están reacomodando su poder en el mundo a través de la industria farmacéutica y la vacuna contra el COVID. ¿Te parece que esto es así? Porque si esto es así, va a ser mucho más complejo también la liberación de las patentes. Sí, por supuesto que es así, dentro de los especialistas que convocamos en la Cámara, bueno, ahí se hizo todo un análisis geopolítico que apunta a esto, ¿no? Cómo están disputando su poder sobre distintas regiones del planeta, Estados Unidos, China e incluso la India, siendo la mayor farmacéutica del mundo. Esto a veces no se conoce, pero la India es la mayor farmacéutica del mundo. O sea, exactamente. Un desarrollo y una producción a granel impresionante, y también ahí está jugando. Bueno, por supuesto que va a ser difícil, nadie dice que es fácil ni que es rápido, pero creo que es una lucha que vale la pena dar. Creo que ahí está la apuesta, ¿no? Vale la pena dar porque la pandemia no se va a terminar mañana, esto probablemente con las nuevas cepas dure inclusive varios años más, y tampoco va a ser la última pandemia. No. Nuestro modo de consumo, de producción de alimentos, nuestro modo de depredar el planeta, son las causas de fondo que llevan a que se desarrollen, ¿no?, estas pandemias. Entonces, como esto también va a llevar mucho tiempo cambiarlo y la lucha va a ser muy importante, también hay que tener en cuenta que no va a ser la última pandemia y que estos desarrollos van a ser imprescindibles hoy y a futuro.
En cuanto a las luchas comerciales, ahí hay una asociación muy fuerte entre determinadas farmacéuticas que siempre han sido poderosas. Bueno, recordemos la historia de la caída del presidente Ilia acá en Argentina, ¿no? Exactamente. Nada más como un ejemplo del poder de la industria farmacéutica. Uh-huh. Y esta poderosa industria asociada con los estados más poderosos, claro. Este es un tema que es necesario también abordar, hacerlo visible, hablarlo, porque hay muchas cosas por hacer. Y en el marco también de una presión capitalista que deja pocos márgenes también para entrarle, digamos, ¿no? Es decir, generalmente, digamos, todo lo que tenga que ver con cómo se mueve lo económico en este sistema está bastante blindado, digamos, como también para entrarle no es una situación sencilla tampoco. Sí, claro, pero bueno, que los socialistas y las socialistas creemos que esto también tiene un límite, es el límite de la vida, del derecho humano, de la persistencia como raza humana, en definitiva, ¿no? Porque hay límites que incluso están estudiados en cuanto a esto de deteriorar el medio ambiente por un consumo capitalista que es realmente obsceno. Y vos fíjate que hay muchos movimientos sociales que ya se van generando para luchar contra esto, ¿no? Desde distintos lugares, no solo los movimientos ecologistas. También el feminismo está poniendo un foco muy fuerte en esto, está analizando qué pasa con esta combinación de capitalismo depredador y medio ambiente, y por supuesto las juventudes que también lo están viendo. Entonces, bueno, a medida que se generen más conciencia, a medida que se generen más luchas sociales, a medida que la política también vaya tomando nota de que este sistema tiene un límite, se van a ir generando transformaciones. En principio, obviamente, con gran resistencia de los grandes poderes, como ha sido toda la vida, pero finalmente con una visión de la sociedad que creo que va a ir cambiando este sistema y lo va a ir transformando, como va a ser cada vez más indispensable. Claudia, vos hacías mención hace un ratito a los laboratorios públicos. Me parece importante también retomar esto porque nuestra provincia tiene una trayectoria muy interesante en ese sentido, con el Laboratorio Industrial Farmacéutico, que depende de la provincia de Santa Fe, y también con el LEM, con el Laboratorio de Especialidades Médicas, que dependen de aquí de la Municipalidad de Rosario. ¿Crees que puede haber posibilidades de que los laboratorios públicos lideren parte de esta nueva producción de vacunas? Digo, teniendo en cuenta que el 70% también del presupuesto que se ha manejado para la producción de vacunas provino de los estados, es decir, no fueron capitales privados, solamente en un 30% fueron capitales privados. Digo, ¿cuál es el rol? Pero el rol concreto de los laboratorios, no lo que uno espera, sino lo concreto en función de lo que han avanzado hasta el momento. Los laboratorios públicos de Santa Fe tienen mucho para seguir creciendo y para seguir desarrollando. También tenemos una planta piloto en la Universidad de Rosario, que está en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, donde se pueden hacer ensayos a pequeña escala y luego transferirlo a la industria farmacéutica. Hay muchísimo para desarrollar. Hoy esos laboratorios están más vinculados y desarrollados para producir medicamentos sintéticos, químicos, que bueno, es lo que han incluso llegado a comerciar con todo el país a través del plan Remediar. Para desarrollar vacunas hay que estar hablando de plantas de biomedicamentos. Ahí hay una diferencia en cuanto al equipamiento, al desarrollo y demás. Pero hay algo que se puede hacer, que es fortalecerlos, mejorar su equipamiento, invertir en esos laboratorios y pensar a futuro. Hoy no podrían hacer vacunas esos laboratorios, pero sí se los podría fortalecer para que puedan hacerlo a mediano plazo. Reitero, esto es una proyección a mediano plazo porque el problema va a seguir existiendo. Si nos ponemos con mucha fuerza a seguir pensando en esos laboratorios públicos, tenemos una enorme potencialidad en Santa Fe, porque hay experiencia, porque hay personas formadas, porque tenemos la carrera de biotecnología en las dos universidades nacionales. Tenemos mucho para hacer en eso si realmente se decide esta inversión importante que hay que hacer.
Claudia, ha sido muy, pero muy amable. Te agradecemos mucho por este ratito de charla y bueno, será hasta la próxima conversación que tengamos aquí desde En Sintonía con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buen fin de semana y esperemos que esto vaya aflojando de a poquito. Que así sea, Claudia. Muchísimas gracias, muy Cuídense amable. mucho, Sí, un por abrazo supuesto. grande. Abrazo grande. Hablamos con Claudia Balaguer, diputada provincial, Frente Progresista Cívico y Social.